Hola, somos Manuel Turret, y Alejandro Sabiaga. y esto es Estamos locos y seguimos estando locos. desde hace mucho tiempo. Ok. Y a ver, Manuel. Oye, nada más algo. Esta es nuestra segunda temporada. Bueno, yo creo que es como, Oye. no sé, porque Bueno, lo que sí es que hacía mucho que no habíamos hacía grabado y mucho que no ahorita habíamos grabado. llevamos como 4 semanas Sí, grabando para sí. que a partir del Día de Muertos empecemos a salir. Sí. A lo mejor, No es con este, pero el Día de Muertos. Muertos, Grabamos uno la sí. semana pasada, no sé cuándo. Sí, para el Día de Muertos, sí. Además ya como que nos aterrizamos en nuestra realidad y probablemente será cada 15 días. Exacto. Porque Cada la semana verdad, se está volviendo medio complicado. así es. Y entonces, ¿qué te parece si el día de hoy, a mí las parejas jóvenes me preguntan mucho el tipo de crianza? Está de moda, aparte. Está de moda, Oye, ¿no? Sí. ¿cómo estás criando tu hijo? Y la escuela de padres de la escuela de mis hijos, nos hablan de crianza consciente. Y Positiva, respetuosa. la del apego, hay muchísimos tipos de crianza. A mí, ¿Tú cómo educaste a tus hijos? fíjate que yo, si tuviera que decir qué tipo de crianza fue, Ajá. no sé, pero sí creo, fíjate, yo no era como, había cosas que para mí eran muy importantes. Por ejemplo, la parte de los horarios, la parte como de las rutinas, para mí eran muy importantes. Eso sí, que mis hijos, para que durmieran las horas completas que tenían que dormir, que tuvieran sus horarios de comida, sus rutinas, por ejemplo, de bañarse, cenar, lavarse los dientes, el cuento, la ida a dormir, como ese tipo de cosas. Esas estructuras para mí sí eran muy importantes y esto era muy importante para mí, Manuel, porque yo lo que he aprendido es que nosotros nos tenemos que poner límites en todo, pero no tienes la capacidad de poner límites cuando eres niño, cuando eres adolescente. O sea, los límites te los ponen afuera, luego ves cómo las personas se autoponen límites y luego te puedes poner a ti límites, ¿no? O sea, pero es un proceso cognitivo elevado, o sea, es muy complicado ponerte límites. En cambio, si ya tienes los hábitos, o sea, por ejemplo, mis hijos si ya 7:30 de la noche se estaban durmiendo, ¿no? Pero porque tenían el hábito de dormirse temprano y ellos solitos ya podían decir, me quiero ir a dormir. ¿Y era parecido a cómo te educaron a ti? Yo creo que sí, bastante, muy cercano a que, creo que yo era más flexible en algunas cosas. Bueno, ¿y tú cómo educaste a tus hijos? Yo, un desmadre. Sí. Sí, y ahorita pensaba que a mí me educaron también así, había pocos límites, poca estructura. Mi papá viajaba muchísimo y mi mamá sí es estructurada, pero como que no estaba tan estructurada con nosotros. Entonces mis hijos los educamos con libre demanda y es interesante porque sí había horas para comer, pero se podían dormir a la hora que querían. Pero lo que es interesante es que acababan durmiéndose más o menos a la misma hora todo el tiempo, porque como no era libre demanda, pero lo que sí era que a la mañana se tenían que levantar a la escuela. Claro. Entonces ellos poco a poco iban viendo que si se dormían más tarde no la pasaban bien. Pero fíjate que sí creo que ahora los papás están teniendo como mucho conflicto, por ejemplo, con temas como el sueño. Por eso hay muchas personas que son coach de sueño. De los tiene que ver con las pantallas. Que también, ya eso ya lo platiqué, ya está. Busquen para que vean. Entonces, bueno, haciendo como una revisión. Hay varios tipos de crianza. Muchos tipos de crianza. A mí algo que me gustó mucho es que todas las que revisamos son buenas. Es que todas son buenas. Yo diría, cuando las revisé, yo dije, pues, yo con cualquiera de estas me podría casar. Y seguramente es una combinación de varias la educación que das a tus hijos.
¿no? No es una sola, pero creo que el conocerlas ayuda a decir, ay, mira, te estoy educando así, pero podría agregarle estas otras cosas. Y sí creo que tiene que ver con cómo es tu hijo, hija, hije, porque lo que le funciona a uno no le funciona al otro, ¿no? O sea, pienso como lo que tienen como en común todos los tipos de crianza es esta parte de la cercanía, de la escucha, de el apego. Ahora, ya cuando le entras ahí, por ejemplo, la crianza del apego, pues habla del colecho, que se quedan mucho tiempo durmiendo los bebés. ¿Qué es el colecho para los ignorantes? No, es que duerma el bebé, la bebé, el bebé con los papás. Y entonces... hay unas cunas... Ajá, que se ponen al lado. Que por cierto las vende un amigo mío. Ah, ok. Que se ponen al lado. Sí, está padrísima. Entonces duerme contigo, pero no hay el riesgo de que lo aplastes, porque yo sí me acuerdo de... Ya sabes. Un caso terrible. Ay, no. ¿Sí? Ay, no me digas eso. Así fue. Mejor ni lo cuento. No lo cuentes. No, mejor yo sí te digo que... Entonces creo que esa cuna es... Eso, pero ¿sabes qué? Yo sí me acuerdo de cuando amamantaba a mi hijo y a una de mis hijas, porque la otra sí se dormía toda la noche desde que salió del hospital. Y entonces, esas dadas de comer en la madrugada, y entonces yo me acuerdo que me quedaba dormida. ¿Eso ¿no? qué le pasó a esta persona? Y yo sí me despertaba así como, mi hijo, mi hija, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Sí, claro. Eso pues, sí pasa, es muy raro. Es muy raro, pero sí pasa, sí, porque te quedas dormido. Claro, está terrible. Ay, qué horrible historia, no contaste y sí contaste. Sí, cambiamos. Sí, cambiamos de tema. El colecho es dormir con tu bebé y con tu niño, porque el colecho habla... Años, así es. 28 años. Bueno, pero a los 13 o 12, una cosa así, dice la gente. Un tema ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con la pareja? La sexualidad, y aparte se duerme en medio. Pues no, pues ¿qué pasa con la pareja, no? O sea, sí creo que, por eso digo, no bueno, también, hablar. Estas de todas las creencias, también algo que hay en común es que no hay violencia. No hay violencia, así. Hay cercanía emocional de alguna manera, y no violencia. Los castigos, como que no tampoco en general ninguna de estas crianzas. No, más hacia el entendimiento. Ajá. Ni premios en algunas. Ni premios ni castigos en algunas, no, pero sí es una relación empática, como bajarte, ponerte al nivel de tu chiquito. Los que sí apoyan la parte de los castigos son castigos muy cuidados, con cierto tiempo, que estás presente, no los dejas solos. No puedes meterte a tu iPad en 4 semanas. No manches, pues ya, ¿qué? O sea, al tercer día ya le valió. Vas a dar. No, ya le valió. Si vas a dar un castigo, sí cúmplelo, ¿no? Espero que sea leve, pero cúmplelo. Pero que sea acorde. Yo les decía a mis hijos una cosa que a lo mejor era medio cruel. Yo les decía, a ver, tú ponte el castigo. Y se lo ponían más fuerte de lo que yo les hubiera puesto. Entonces, nada de viento después. Fíjate que mis hijos, es que yo no les ponía castigo. Yo casi nunca, pero cuando era algo así como que decían, tengo que castigarte, y le decía, no, póntelo tú. Y se ponían después, dije, no, espérate, no es para tanto. Oye, pero yo tenía, yo así que me acuerdo que dije, yo ya no puedo más con esto, es que se peleaban por quién iba adelante. Ya, mis hijos son muy altotes. Sí, entonces, como más altos que Julio. Y entonces se peleaban por quién le iba adelante y empezaron con esto pues ya en la adolescencia, en la preadolescencia, ¿no? Que ya se podía ir alguien adelante. Y entonces llegó un momento que yo estaba tan harta que dije, nadie se va adelante. Nadie se puede venir adelante, todos se van atrás. Pero entonces imagínate mis hijos. ¿Tu esposo? No.
no cabe. No cabe. No le caben las piernas para irse atrás, entonces eso. Entonces, pero de verdad era muchísima incomodidad, claro. porque traían, ya sabes, la mochila, la lonchera, la maleta del deporte, el no sé qué. Entonces, y yo tenía una camioneta chiquita, no era muy grande. No era así como la mamá móvil y eso. Entonces sí iban apretados. Entonces mis hijos todavía hasta la fecha me dicen que los dejé año y medio, que se fueran todos cuantos. Claro que fue una semana. Claro. O sea, pero ellos lo vivieron como si fuera año y medio. Que es de los castigos que me acuerdo que puse. Pero ¿qué año fue? Yo no me acuerdo. Les voy a preguntar si alguna vez les castigué algo pero no, en general no. Yo también les puedo preguntar si se acuerdan. Sí, se acuerdan, porque yo no. A mí hay un tipo de crianza que me gusta mucho, que es la crianza feminista, porque sí tiene que ver con esta parte de a tu hija, sin importar el género, hay que educarlo desde la cercanía, de reconocer sus sentimientos en igualdad de género, sin estereotipos, sin ese tipo de cosas. Entonces ayuda a no juzgar, ayuda a ser como bastante cuidadoso. Y esa es la palabra cuidadoso, faltaba. Sí, y como aprender a cuidarse y a cuidar, parejos, no importa el género, sino que todo el mundo se sepa cuidar y cuidar. Y eso está súper bonito, ¿no? Y la parte, pues, como de ser libre emocionalmente, te digo, como de no juzgar. Pero aquí me voy a regresar. O sea, los primeros que tenemos que dejar de juzgar somos nosotros como papás y como mamás, ¿no? Esos somos los primeros que deberíamos de dejar de hacerlo, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención de los tipos de crianza es que, por ejemplo, no hablan sobre, o a lo mejor algunas sí, pero me faltó profundizar, pero por ejemplo, qué se hace con las pesadillas, qué se hace cuando están teniendo algún tema complicado en la escuela, en tal. O sea, ellos hablan de cómo vas a criar tú a tu hija, nada más. El marco más general y no lo particular. No, al contrario, en lo particular y no en lo general. O sea, no es como cómo van a socializar, qué por eso, tipo, el tipo de crianza te dice en lo general. Sí, pero no te dice tu hija cómo hacemos, ¿no? Entonces, sí creo que, porque si hay un tipo de crianza que pues, se da en alguna, sobre todo en los pueblos originarios, que es la crianza comunitaria. Yo voy a decir una cosa horrible. Dila desde donde. Bueno, dilo de la crianza comunitaria, que a mí también, esa me gusta mucho. Me encanta. Porque otra vez es colectiva. Es colectiva, porque. Comunidad. Sí. Es una de los bonobos. Así es. Sí, que los bonobos cuando tienen a sus crías, como todos tienen sexo con todos, no saben de quién es el bonobito, pues todos cuidan a los bonobos. Y aquí un poco la crianza comunitaria, no sé si en lo sexual hagan lo mismo, pero cuando menos sí cuidan a todos los de la comunidad. O sea, recuerden que yo soy de pueblo. Y en el pueblo, cuando yo crecí, era más chiquito que ahora. Y entonces, a ver, todas las señoras de la edad de mi mamá, para arriba todos eran mis tías. Y todos los señores de la edad de mi papá, para arriba todos eran mis tíos. Yo también tenía muchos tíos amigos de mis papás. Amigos de mis papás. Sí, muchísimos. Okay. Y todos tenían derecho de regañarme, todos me podían acusar, todos me podían consentir, todos podían... Y si me veían en la calle se paraban y me preguntaban a dónde iba y con quién iba y ta. Y de verdad había... Pero hoy da mucho miedo eso. O porque hoy no te dan permiso los papás. Pero da miedo porque piensan que va a haber pederastas sexuales, pederastas, etcétera. Claro, y eso está terrible. Pero eso lo había en cualquier época a lo mejor, pero en realidad entre más comunidades más difícil que haya, porque todo el mundo está cuidando a todo el mundo. Está pendiente de todo, sí. Entonces se sabe más. Sí, claro. Si estás aislado, que no se sabe tanto. Y yo sí veo, a ver, que además
el día de hoy sí hay un tema que se llama la crianza neuroafirmante, que te puedo asegurar que no habías escuchado de esa. Sí, porque yo tengo Ay, porque está Camila, además. Y yo tengo déficit de atención, está Camila. Claro, por supuesto. Y tengo otra sobrina que tiene déficit de atención también. También, entonces sí. Entonces es como esta parte del respeto, pero también de que hay que aprender a hacerlo bien, ¿eh? O sea, porque yo apenas me estoy preparando para poder hacerlo bien, pero sí hay que hacerlo bien. Pero ¿cuando seas abuela o qué? No, porque ahorita con todas mis gentes, pero hay que ser incluyentes, o sea, y eso está muy lindo de las escuelas ahora. Sí. O sea, esta parte en donde de la todo, inclusión. la inclusión está súper bonita. Yo tengo 3 sobrinas pero yo te iba a decir una cosa horrible que ya no me dejaste decirte. Yo creo que la educación es como los perros. Yo no tengo perro, pero bueno, te voy a decir por qué. cuando yo era niño, es que fíjate, ser perro tiene sus ventajas, te voy a decir. No, tiene muchísimas ventajas. Te compran ropito, juguetes. Cuando yo era niño, cuando yo era adolescente más bien, un tío mío tenía perros de exposición. Entonces, a mí me encantaba ir a las exposiciones con los perros. Entonces, mi tío me dijo, aprende a entrenar perros. Entonces me volví especialista en entrenar perros. En esa época, para entrenar un perro había 2 métodos. Y usabas los 2. Le dabas un premio, que eran unos higaditos chiquitos, que cada que hacía algo bien le dabas el higadito, o había castigo, había collares de castigo, que los ahorcabas, o le dabas un medio nalgada para que se sentara. Se usaban los dos métodos. Hoy por hoy, no se usa ninguno de los 2. No, por supuesto. Ya no hay premio ni castigo. No. Bueno, no sí les dan premiecitos. Pero muy poco, pero ya hay algunas teorías ya de educación de los perros de ni premio ni castigo, que eso es interesante. Segunda cosa que es para la educación, pues no hay castigos, hay y premios son unos cuantos. Otra cosa que es muy buena para los perros que no tenemos nosotros es que cuando se están muriendo los duermen y entonces se pueden dormir bonito y todos los humanos nos sufrimos hasta el último día. No, pero ya también hay que... Está empezando a cambiar, pero durante mucho tiempo. Y la otra de los perros es que cuando yo me estaba por divorciar, teníamos un perro. Y lo llevamos, mordió a alguien, entonces mi ex esposa no quiso que lo sacrificaran. Yo decía que era un peligro porque era un perro grandotote. Y entonces lo llevó con un psiquiatra de perros que no se llama psiquiatra de perros, se me olvidó el nombre. Sí. Pero este cuate, un genio. ¿Ah, sí? De repente te daba todo un escrito diciéndote, es que en la familia está pasando esto y esto, y por eso el perro mordió porque hizo esto. Él no sabía que nos estábamos divorciando, está actuando todo esto. Entonces me impresionó tanto que de repente cuando tenía familias en terapia que no entendía bien algo, le mandaba al perro. Se lo quedaba un fin de semana. Es una historia buenísima. Se lo quedaba un fin de semana y me mandaba toda la descripción de la familia sin conocer a la familia. Yo no me tenía que decir cuántos miembros son, de qué edades. Y me daba un reporte que decía, no puede ser que con solo ver al perro podía saber eso. Bueno, todo esto lo digo porque si eso pasa con los perros, eso pasa con los niños también. Entonces yo siempre pienso que las crianzas son muy importantes, pero el ejemplo es lo más importante. Eso es lo más importante. Al final, ¿por qué este cuate sabía cómo era el perro? Pues porque sabía qué síntomas da un perro con diferentes tipos de familia. Claro. Y eso creo que se ha estudiado bastante poco, porque creo que si la familia tuviera como muy consciente que muchas de las cosas que les pasan a los hijos tienen que ver con lo que está pasando con los papás, ¿no? Así es. Es más, ya casi en terapia narrativa generalmente no ves al niño solo. No, lo ves con tu familia. Invitas de repente a la familia. Es que me quedé con algo cuando tú dijiste que es que dijiste que tú aprendiste a sacar a los perros. ¿Sabes yo qué aprendí a sacar?
a las vacas. Las vacas. Claro, porque Claro, pues tú vas íbamos a enseñando, las claro, ferias claro. y mi tío Bueno, me enseñó a sacar a las vacas. Bueno, yo también aprendí a montar y a jalar becerros Sí, también, claro. y a herrar becerros. ¿Ves? En el rancho, también pues aprendí, sí, claro. A ver, creo que lo que es importante es ni tanto que queme, así dicen en mi pueblo, ¿eh? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. A ver, hay tipos de crianza que no se puede tener. Eso. Una súper autoritaria, en donde culpabilizas a la infancia, o sea, eres un tonto, ¿cómo es posible? ¿Quién te enseñó a hacer eso así de mal? En donde sienta miedo del castigo de la represión. Eso no se va. No, y eso es un tema de poder y de control terrible, Claro. ¿no? Que como yo soy el papá o la mamá y tengo más poder y control, estoy fregando a mi hijo, porque aparte es horrible. Claro. Entonces lo único que aprenden esos niños es a obedecer. Claro, por el control. Por el control que tiene el papá. Claro. Y esa obediencia les perjudica a la larga hasta en peligros de abusos. Sí, de abusos claro, de todo tipo, no solo sexuales, porque están acostumbrados a que la autoridad les diga qué hacer y entonces es bien fácil abusar. Así es. Porque están siendo abusados de alguna manera. Eso es horrible. Así es. La permisiva, que es muy poco control, pero eso sí, es que yo te quiero mucho y el niño está haciendo un ruido terrible y no deja que se escuche, pero el papá no le va a decir que se guarde silencio, como sin cuidado hacia los demás, porque que tampoco, ¿no? O sea, pero sí hay afecto. Pero hay afecto, porque hay mi niño, eres lo máximo, eres el más guapo y el más bonito. Hay que además ubicar a nuestros hijos. O sea, no podemos... Son los más guapos, ni los más inteligentes, y hay que hablar de las cosas pues que tienen que trabajar. No porque ellos serían, ¿no? Sí, y siempre hay áreas que hay que trabajar y que hay que aprender y hay que mejorar. Entonces también sean papás responsables y díganselos. Pero hay una peor que la permisiva, ¿no? ¿Cuál? La negligente, ¿no? Sí, porque ese ni cariño, ni presencia, ni reglas. No, ni cariño, ni control, o sea, es un... Nada, es que crezcan así como, hierba mala, ¿no? Pues no, La hierba mala crece bastante bien porque aguanta más que la hierba buena, la mala aguanta más. Pero bueno, más bonita la hierba buena. ¿Sabes? La hierba buena. Y sabe bueno, un tecito, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y yo sí les diría como no tengan miedo de educar a sus hijos. O sea... Sí, de poner límites cuando es necesario. Claro. Y el afecto siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar, pero sin miedo. O sea, nuestras infancias de repente van a ser un berrinche y hay que aprender a manejar el berrinche de tu hija. De repente van a estar retadores y hay que aprender cómo manejar el reto en el que te está poniendo tu hija. Lo que no se vale hacer es como de verdad tenerle miedo, miedo de hacer tu responsabilidad, de mandar a este mundo buenos ciudadanos y buenas personas, ¿no? Porque si es tu responsabilidad, tú los trajiste. Por supuesto que es tu responsabilidad. Y aparte, que cada hijo es diferente y a cada hijo... O sea, hay un marco general de cómo educas, pero hay variantes a la hora de educar. Nunca educas igual a los hijos. Y creo que estos tipos de crianza son tipos de crianza que nos sirven a nosotros. O sea, a tu hijo le vale cómo lo estés educando. O sea, no es si me educaste de manera consciente o desde el apego. Eso es lo menos importante, ¿no? O sea, creo que... Pero si a alguien le interesa, los tipos de crianzas los podemos poner abajo del video para que los conozcan como para tener una idea de por dónde andan, ¿no? Y que busquen quiénes son sus autores y que busquen la bibliografía. Eso sí también es importante. Sí, hay que leer. Hay que leer también, o sea, para hacer un negocio, para entrar a un trabajo, uno tiene que aprender y estudiar. Claro. Para ser papá también. Hay que aprenderle también. Sí. Sí, pero lo más importante es, por favor, no le tengas miedo a educar a tus hijos, hijas. Y bueno, ya, ¿no? Porque ya yo creo que... Nada más recordar, la violencia sí es inaceptable en ningún
Y no estamos hablando solo de la violencia física, sino cualquier tipo de violencia con los hijos. Sí, por favor, no lo hagan, ¿vale? Oye, nos vemos la próxima, ¿no? Hasta pronto. Órale, Bye. bye, bye. Gracias. Toquen la campanita, Gracias. hagan like, véanos, todas esas cosas y mándenos sus comentarios si hay algún ¿O qué tema. tema, exacto, qué tema quieren que tratemos? Sí, y si hay algo más que les gustaría que platicáramos. Si quieren mandar dinero, manden también. No, No, sí, por supuesto. O sea, no, eso sí lo recibimos con amor. Desde Los comentarios también. También, lo recibimos con mucho amor. ¿Sale? Gracias. Nos vemos la próxima. Bye bye. Bye.